Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesús sea con cada uno de nosotros. Esta es la séptima lección del tema El Verbo de Dios tomó forma humana, viniendo a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Trataremos el subtema número 13, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios le prometió a David que de su linaje levantaría al que sería Hijo de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 hasta el 14. Este unigénito de Dios, que Dios prometió por las profecías en las Santas Escrituras, Romanos capítulo 1, versículo del 2 hasta el 4, fue declarado Hijo de Dios en su nacimiento. Lucas capítulo 1, versículo 32. El Espíritu Santo vino sobre María, el poder del Altísimo la cubrió con su sombra, y el santo ser que nació fue el Hijo de Dios. Lucas, versículo 35. Fue declarado Hijo de Dios según el poder del Espíritu de santidad, también en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 5. En Hechos capítulo 13, versículo 22 y 23, dice: de la descendencia de David, Dios levantó a Jesús por Salvador, y los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús y las profecías acerca de él, le mataron. Mas Dios le levantó de los muertos, declarándolo Dios, que lo engendró su Hijo de la muerte en la resurrección. Hechos capítulo 13, versículo 33. Cumpliendo la profecía de Oseas, capítulo 13, versículo 14. Oh muerte, yo seré tu muerte, te destruiré. Jesucristo sacó a luz la vida y anuló la muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Resucitando con su cuerpo inmortal. Romanos, capítulo 6, versículo 9. Por eso confesamos de Jesucristo que nació como humano y después de muerto resucitó con su cuerpo humano incorruptible e inmortal. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Destruyó con su muerte el imperio de la muerte, librándonos de ese temor por el que estábamos sujetos al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Para esto apareció el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Para destruir la obra del diablo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa de nuestra debilidad humana. Porque el pecado nos domina. Condenó al pecado en su cuerpo humano
con su muerte, haciendo posible rescatarnos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Cristo padeció en la carne por nosotros, para terminar con el pecado. La ley del pecado que nos tenía cautivos, sometiendo los miembros de nuestro cuerpo, fue liberado de la muerte por Jesucristo. Romanos capítulo 7, versículo 23. Cuando obedecemos de corazón la forma de doctrina a la que nos entrega Dios. Romanos capítulo 6, versículo 17. Siendo bautizados en Cristo Jesús, dándonos vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Y tener esperanza de ser resucitados para vida eterna. Esta es la verdad según la piedad que se nos da a conocer. Tito, capítulo 1, versículo 2. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de crear todas las cosas. Dios se manifestó en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El aliento de vida, la palabra de Dios, el medio por el cual Dios hace todas las cosas, se manifestó. Tito, capítulo 1, versículo 3. En el Evangelio. Y cuando obedecemos esta verdad, nuestra alma es purificada por el Espíritu, por el que somos renacidos. Esta es la simiente incorruptible que da vida eterna, el Verbo de Dios, teniendo esperanza de que nuestro cuerpo tenga resurrección igual que Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor para nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 13 y 14. Por eso Dios nos levantará como lo hizo con el Señor, con su poder. Pasamos ahora al subtema número 14. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el unigénito del Padre. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por la gracia de Dios, en Cristo Jesús, tenemos entrada, teniendo fe, a tener paz con Dios, al haber sido justificados. Nos gozamos de tener la esperanza de participar de la gloria eterna con Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo. Éramos sus enemigos. Por la muerte de su Hijo, Jesús, nos ha salvado por su vida en la resurrección. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán, y en consecuencia entró la muerte en todo el que peca. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pero por la gracia de un hombre, Jesucristo,
abundó el don de Dios, de justificar a toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 15 y 16. Por el pecado de uno reinó la muerte, y por el don de justicia de un hombre, el Hijo de Dios, que Él engendró, recibimos la abundancia de la gracia que nos libra de la condenación, dándonos la justificación de vida a los que tenemos fe. En Adán nos constituimos en pecadores. En Jesucristo, nuestra constitución es ser justos. Romanos capítulo 5, versículo 19 hasta el 21. Fuimos justificados como un regalo inmerecido al ser redimidos en Cristo Jesús. La propiciación que Dios nos dio, poniendo nuestra fe en la sangre de su Hijo, que nos perdona nuestros pecados pasados. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Los pecados que cometimos antes de conocerle. Hebreos capítulo 9, versículo 8. El Espíritu Santo nos da entendimiento, que se ha manifestado el camino al lugar santísimo, con el único sacrificio que nos hace perfectos en la conciencia. Al hacerse presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, en el tabernáculo que Él ha edificado. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Él es el ministro del santuario y está sentado a la diestra de la majestad de Dios, que con su propia sangre entró en el lugar santísimo, redimiéndonos para la eternidad. Mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Purificándonos, entramos en el nuevo pacto con Dios, en que quitó nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, según la voluntad de Dios, de lo que ha dado testimonio el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Hemos sido lavados de todos nuestros pecados, santificados y justificados por la potestad de Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Ahora que estamos en Cristo, que Dios lo ha hecho nuestra sabiduría y redención, para que nos gloriemos en el Señor. Demos gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos escogió antes de que tuviéramos vida para salvarnos, al santificarnos por el Espíritu y la fe en la verdad.
y nos llamó por el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gracias.